Muy buenas, traders, bienvenidos a Pepsología. Aquí estoy con Lucila y Claudia. Muy buenas traders, ¿cómo andan? Hola traders, ¿cómo estáis? Hoy vamos a responder 10 preguntas que nos habéis hecho vosotros. Si quieres dejar la tuya, cada semana en nuestra cuenta de Instagram dejamos las preguntas y respuestas, dejamos que vosotros podéis hacernos preguntas y luego lo que haremos sería seleccionar todas estas preguntas o seleccionar las mejores y las responderemos. ¿De acuerdo? Entonces hoy vamos a responder 10 preguntas que nos habéis hecho vosotros y sin más preámbulos, vamos allá. La primera pregunta que hemos seleccionado dice: ¿qué puedo hacer para mejorar la psicología en el trading? Es una pregunta muy interesante porque realmente el primer paso ya lo has hecho. Es decir, es reconocer que la psicología es importante y que hay que trabajar sobre ello. Hay varios puntos a trabajar sobre la psicología del trading. Están, por ejemplo, las creencias, están las percepciones, están tus hábitos, tus rutinas, tu gestión emocional, el cómo reaccionas a los impulsos de tu mente, están tus errores también, que si los eliminas o las minimizas, estamos seguros, yo en mi equipo, que conseguirás mejores resultados. Están también los sesgos cognitivos, ¿vale? Que las debes de entender porque te atrapan a que tomes decisiones de forma impulsiva. Están la autoimagen, que es lo que crees de tú, qué es lo que crees de ti mismo, qué es lo que piensas que vas a conseguir en la vida y en el trading, qué es lo que piensas o la opinión de lo que eres capaz de conseguir, ¿de acuerdo? Entonces, está primero esos puntos, ¿vale? Y el objetivo aquí es que reconozcas o que identifiques cuál de esos puntos deberías trabajar primero. Si cometes errores en el trading, si cometes los mismos errores siempre, pues debemos ir a por ello. Ese sería el primer paso. Si te falta un buen hábito, si te falta una rutina que encaje con tu personalidad, pues hay que trabajar ahí. Si tienes creencias irracionales, pues hay que trabajar sobre ello. Lo que digo es que hay muchísimos puntos a trabajar sobre la psicología. Tú lo que debes hacer es identificar cuál es tu punto débil, tu punto más débil, y si tienes tus propias reglas ya, pero no eres disciplinado con esas reglas, vamos a trabajar sobre ello. Y para eso te recomendamos, ¿vale?, que identifiques cuál de esos puntos es lo que más te está fallando, y en nuestra academia de Pepsología podrás tener todo este conocimiento sobre todos estos temas y podrás saber de una vez todo lo que necesitas saber sobre la psicología de trading, que saldrá dentro de pocas semanas. También añadir en esta pregunta que no tengáis miedo en ir a vuestro ritmo. Es decir, sabemos que es bastante complicado abordar muchas variables a la vez. La psicología es muy amplia, el trading involucra muchas cosas que quizás a día de hoy no tenemos aún porque estamos en proceso de aprendizaje o las estamos perfeccionando. Entonces, es cuestión de establecer prioridades, ¿vale? De ir paso a paso y sobre todo aprender de los errores. Es decir, seguramente habrá muchas caídas y habrá muchos fracasos de por medio, pero la clave será en aprender de esos fracasos o de esas caídas y ir poco a poco recuperando y aprendiendo sobre lo que nos toca mejorar y lo que podemos potenciar, ¿vale? Pero es una variable a la vez, poco a poco y con calma, que tu proceso es único y no es equiparable al de nadie, ¿vale? Sí, también quisiera agregar que es un proceso complejo que lleva tiempo y quizás sea bastante más difícil que aprenderte una estrategia, pero ya estando acá es un gran comienzo. Bien, pues también nos dejasteis una pregunta muy interesante, que básicamente sería la siguiente: ¿qué opinan sobre hacer trading con un trastorno de ansiedad? Es muy equiparable a la respuesta de la pregunta anterior, ¿vale? Es decir, para hacer trading sabemos que es una actividad muy exigente y no solo podríamos estar hablando de trading, podríamos estar hablando de cualquier actividad en nuestro día a día o que podamos imaginar con unas exigencias emocionales, físicas y mentales muy altas. Si nosotros nos ponemos a estas condiciones sin una preparación previa o sin una condición apta, muy posiblemente nuestro desempeño en este campo no sería el óptimo, igual que nuestro rendimiento. Entonces los resultados expectados tampoco serían como deberíamos. Entonces, en este caso, si nosotros, que principalmente somos quien ejecutamos el sistema en el trading, quien gestionamos el riesgo, somos la pieza principal que hará que nuestro trading funcione, si esto ya de por sí no está bien, si sabemos que nuestras condiciones no están bien
y que nosotros mismos no estamos a gusto o tenemos variables a abordar, muy posiblemente no podamos llegar al nivel que deseamos, y todo esto puede comportar una serie de variables emocionales como la frustración, emociones que no estaremos en condiciones de gestionar. No podremos llegar a donde quisiéramos llegar. Entonces nuestra recomendación es que primero abordes tu alrededor, tu interior. Cuando todo esté solucionado, quizás o sepas gestionarlo, no tiene por qué estar solucionado al 100%, sino tienes que tener las habilidades para poderlo gestionar. Cuando todo esto esté bajo control y tú estés apto, entonces estarás en condiciones quizás de enfrentarte a los nuevos obstáculos que te puede poner el trading, porque a nivel emocional tú ya estarás medianamente preparado y no tendrás una carga extra, ¿vale? No nos estemos refiriendo a que un trastorno psicológico sea una carga, sino que afectará a tu rendimiento y a tus expectativas, ¿vale? Esto sería como el punto más importante a resaltar de aquí, ¿vale? Entonces, primero cuídate tú, asegúrate de que estás bien con tu interior, con tu exterior. Después viene el trading, ¿vale? El trading es una variable secundaria que forma parte de nuestro sistema de vida, ¿vale? Pero quien la tiene que vivir y quien tiene que vivir tu vida eres tú. Si tenéis que decir algo más. Si ustedes ya contaran con las herramientas por fuera del trading, con esas herramientas que utilizan para apaciguar y para gestionar la ansiedad, después podrían aplicar esas mismas herramientas al hacer trading. Pero lo importante es que ustedes puedan gestionar todo esto antes de empezar a operar. Bueno, traders, nos dejaron una tercera pregunta, que sería ¿cómo respetar un día negativo? Bueno, si tenés un día negativo en el trading, es importante que tengas en cuenta que esto le puede pasar a cualquier trader y que ninguna estrategia puede asegurarte no tener un mal día o una racha negativa. Aún el trader más rentable puede encontrarse con días de resultados negativos. Para ver qué hacer con un día negativo, vamos a pensar en nuestro trading como si fuera un gráfico. Tenemos una línea de tendencia decreciente o bajista y te encontrás con pérdidas y tu día operativa termina siendo negativo. En este punto pueden pasar dos cosas. Por un lado, puede que te enojes y que quieras recuperar todo lo perdido mediante operaciones impulsivas. Lo más probable es que nuestro gráfico se vea un tanto así, que siga bajando. Nos vamos en picada en tanto no tomamos el control de nuestras decisiones y nuestras emociones. Pero el otro camino que podemos tomar lo vamos a pensar como un momento lateral en el gráfico. Este camino es el más conveniente, no solo para proteger tu cuenta, sino también para proteger tu capacidad de ser un trader disciplinado. Empezamos este camino lateral en el que lo primero que vamos a hacer es detenernos y tomarnos un tiempo. Este momento que nos tomamos es necesario para bajar la ansiedad, el enojo o la frustración de haber cerrado nuestro día en negativo. Es muy probable que nos veamos afectados emocionalmente. Este momento que nos tomamos es necesario para bajar la ansiedad, el enojo o la frustración de haber cerrado nuestro día en negativo. Es muy probable que nos veamos afectados emocionalmente y esto es necesariamente contraproducente para nuestra operativa. En lugar de ir contra el mercado y arrebatarnos tomando decisiones impulsivas, lo que tenemos que hacer es parar un momento. Este momento es perfecto para levantarte, dejar las pantallas, salir a dar una vuelta y despejarte, o hacer alguna otra actividad que te guste y que no tenga nada que ver con el trading. También algo que debes entender es que cada trader de éxito, cada trader ganador, cada trader rentable tiene un día negativo y es totalmente normal tenerlos. Lo que hay que hacer aquí es no quemar tu cuenta o no perder el control cuando estás en estos días, cuando tienes estos días, ¿de acuerdo? Porque cuando pierdes el control es cuando haces cosas donde al final te arrepientes. A lo mejor te vengas, a lo mejor quieres recuperar tus pérdidas y al final terminas perdiendo más y más y más y terminas quemando tu cuenta. Lo que hay que hacer cuando estás en un día negativo es respetar tu límite de pérdidas. En el caso de que lo tengas, uno de los objetivos que quiero que tengas es que en tu plan de trading tengas claro cuánto estás dispuesto a perder cada día o cada semana o cuánto vas a arriesgar en cada operación. ¿Entiendes? Y el objetivo aquí es respetarlo, simplemente. Muy bien, luego de este primer punto, una vez que ya te hubieras despejado, puedes empezar a evaluar las operaciones que tomaste. En este punto es importante que trates de identificar qué salió mal en la operativa o qué factores se dieron para que tu día cierre en negativo.
Este punto hacelo una vez que ya te hayas despejado, porque cuando estás afectado emocionalmente quizás ves las operaciones que realizaste de una manera negativa y quizás bastante sesgada. Esto se puede dar también por una mala gestión de la estrategia, como entradas poco claras, o también puede ser que haya sido un día con noticias macroeconómicas que giraron los mercados en la dirección opuesta a la esperada, afectando tus operaciones. Por otro lado, también podemos encontrarnos con errores relacionados con la psicología, así como una mala gestión de las emociones o entradas sin fundamentos sólidos o ejecutadas por venganza, entre otros varios factores. Es preciso que toda esta información la registres en un diario para detectar así patrones o fallos en tu trading, así estos sean técnicos, fundamentales o emocionales. Esto nos acerca a un nuevo periodo en nuestro gráfico de trading. Este se caracteriza por ser un momento donde empezamos a ascender. Salimos de este periodo lateral cuando vamos aprendiendo de los errores que hubiéramos cometido. Esto lo logramos revisando toda la información que recopilamos de nuestras operaciones fallidas y trazamos una estrategia para mejorar cualquier aspecto en el que hayamos encontrado fallos. Por ejemplo, suponiendo que encontraste errores a la hora de entrar al mercado, puedes fijarte cómo mejorar estas entradas o en qué zonas el mercado se giró y por qué razones esto pudiera haber sucedido. Puedes determinar qué tipo de entrada es mejor para el par o mercado que operes, entre otras varias cosas más. En este sentido, seguimos ascendiendo en tanto revisemos nuestro plan de trading. Al igual que revisamos nuestras entradas, es necesario mirar cómo funciona todo nuestro plan de trading entero. En este sentido, puedes revisar no solo la estrategia, sino la forma en la que gestionas el riesgo. Fíjate cómo vas a distribuir tu dinero para cada operación, así como también el riesgo que asumís en cada stop loss y take profit que determines. Seguimos con el próximo punto y ya último de esta pregunta, que consiste en pensar a largo plazo. El trading es una actividad en la cual vamos a ver beneficios consistentes y rentables con el paso del tiempo, y es normal tener altibajos en cualquier parte del proceso. Mantén una perspectiva a largo plazo y no te enfoques solo en ese día o días negativos. Lo importante es ser consistente en tus esfuerzos a lo largo del tiempo. Eso es todo. Muy bien. Una pregunta muy interesante que muchos de vosotros nos habéis hecho es: ¿qué libros de psicotrading nos recomiendas leer? Y aquí os damos 3. Primero de todo, el libro Trading en la Zona es un libro de Mark Douglas, uno de los mejores autores de libros de psicotrading probablemente, y este libro se enfoca en la mentalidad, las emociones que afectan a los traders, ofrece herramientas también para superar los obstáculos psicológicos que pueden afectar a nuestra toma de decisiones a los traders. Y luego, el segundo libro, que es también de Mark Douglas, se llama El Trader Disciplinado, que también se enfoca en la importancia de la disciplina en el trading y también ofrece herramientas para desarrollarla. Entonces, son 2 libros de psicotrading de Mark Douglas, y el tercero, uno de los que recomendamos, se llama The Mental Game of Trading, el juego mental del trading, de Jared Tedler, ¿vale? Y te da sistemas para resolver problemas como el miedo, la codicia, la ira, la sobreconfianza, y también te da sistemas para desarrollar la disciplina. Entonces son 3 libros que te recomendamos y esto lo podéis comprar en Amazon perfectamente. Y ahora tengo otra pregunta y es a mi equipo: ¿qué libro, Lucila y Claudia, elegiríais si tuvierais que elegir uno solo? Y yo elegiría Trading en la Zona, desde ya. ¿Vos, Clau? Si tengo que elegir uno de los 3 que ha dicho Ren, me quedo con Trading en la Zona. Muy bien. Decisión unánime. Perfecto. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es, Claudia? Sí, la pregunta que nos dejasteis, que sería en la posición número 5, es si el trading depende del azar. Pregunta muy interesante, por cierto, y me alegra mucho que haya aparecido. Y realmente no necesariamente hace falta que sea fruto del azar. Sabemos que el trading, o la actividad que esto implica, es comprar y vender pues ciertos instrumentos financieros, pueden ser divisas, materias primas, acciones, muchas cosas realmente. Pero sí que es cierto que hasta cierto grado y sí que es cierto que en alguna medida el mercado es muy impredecible y que hay algunos momentos pues que pueden existir ciertos factores externos que influyen en la fluctuación del precio. Pero no todo depende del azar, porque parte del trabajo también está en la habilidad y el conocimiento del trader que aplica el sistema. Entonces, un trader experimentado o un trader que está aprendiendo
utilizará ciertas técnicas y estrategias para analizar esos mercados, identificar oportunidades y por ende también pues minimizar el riesgo y obtener beneficio de eso. Lo que significa que también habrá que controlar pues ciertos grados emocionales, mantener una mente disciplinada con consistencia, disciplina. Todo esto, todo lo que engloba el trader en este elemento ante el mercado, eso ya no es azar, porque realmente tú estás buscando todas las oportunidades y tú tienes un sistema que te permite obtener cierto beneficio, cierto ratio de ganancia y pérdida. Entonces, en parte sí que estamos ante un elemento impredecible, pero nuestra praxis sí que está fundamentada y no tiene nada que ver con el azar. Otra cosa sería el hecho de todas estas reacciones que tenemos ante el mercado por nuestra emocionalidad, por cosas del trader, que nos lleva a tomar decisiones impulsivas, que eso ya sí que es basado en el azar o en la suerte, ya que ya no estamos considerando todas las variables necesarias a nivel de probabilidad, a nivel de nuestro sistema, de nuestro comportamiento, que nos indican la probabilidad de éxito. En este caso no, porque ya estamos interpretando el mercado de manera en azar, porque simplemente no estamos leyendo lo que tenemos delante. Entonces, en cierto grado y en cierta manera, el trading pues tiene un punto muy grande de incertidumbre, pero al 100% no depende exclusivamente del azar. En lugar de pues quizás confiar en la suerte, quizás deberíamos confiar en nuestra capacidad de conocimientos, habilidades, experiencias para intentar ganar de manera consistente. Y para poder hacer todo esto, debemos conocernos muy bien y desarrollar pues las 3 variables fundamentales del trading, es decir, nuestra evolución como traders, una buena gestión de riesgo y una buena estrategia. Yo creo que a largo plazo, es decir, a largo plazo no existe el azar, no existe la suerte. Es decir, si tú consigues o en un año acabas siendo rentable, acabas teniendo buenos resultados, no depende del azar, no depende de la suerte, pero si en una semana o en un día el mercado pues ha ido a tu stop loss para luego ir al TP, podríamos considerar que sí es algo de mala suerte o del azar, ¿no? En el sentido de a corto plazo a lo mejor puede afectar un poco el azar, pero a largo plazo si tú acabas teniendo buenos resultados y acabas siendo rentable y tu cuenta acaba creciendo, yo pienso que el azar no existe y la suerte tampoco existe. Claro, realmente es eso, porque el azar realmente en trading no hay este elemento, sino simplemente hay este factor impredecible, pero nunca se mueve por suerte o por un patrón que no entendemos o por un patrón que está por determinar, sino que simplemente se mueve acorde a la economía mundial. Hay una variable que puede determinar cómo se va a mover el mercado, solo que no tenemos el conocimiento y las herramientas para entenderlo al 100%. Entonces hay este factor impredecible que nos hace pues sentir que no podemos adivinar qué va a pasar en el mercado. A largo plazo es lo que tú comentas también. No va a determinar, los resultados no van a estar determinados única y exclusivamente por el mercado, sino por las oportunidades que somos capaces de conseguir con nuestra praxis ante el mercado. Muy bien, traders, muy interesante la pregunta anterior. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Nos han preguntado cómo calmar la ansiedad. Bueno, la ansiedad es una de las emociones que vamos a experimentar con más frecuencia en este trabajo. La cuestión es que no hay una fórmula mágica a la cual te podamos dar y eso calme tu ansiedad de manera automática. Vamos a recordar que cada uno de nosotros es diferente y lo que funciona para algunos no funciona para otros. Lo que sí vamos a hacer es darles algunas herramientas generales que pueden ir tomando en cuenta para gestionar la ansiedad. Por otro lado, también quiero que tengas en cuenta que este es un proceso que lleva tiempo. Por lo tanto, no debes frustrarte si en un comienzo gestionar las emociones parece bastante complicado. Bueno, para empezar con esas herramientas que habíamos mencionado, podemos hablar en principio de las técnicas de respiración. Hay muchas y cada cual se enfoca de una manera diferente, pero la finalidad siempre es lograr un cambio en el sistema nervioso que nos ayude a apaciguar aquellas emociones fuertes como la ansiedad y el miedo. En otros videos habíamos hecho algunas meditaciones en las cuales al principio nos enfocamos durante algunos minutos en la respiración. Puedes volver a esos videos para practicar, siempre teniendo en cuenta que la clave es que te encuentres en un lugar en el que puedas estar tranquilo y que puedas respirar profundamente, siguiendo una secuencia. En esta secuencia tiene que durar la inhalación algunos segundos, después tendrías que retener el aire
y exhalar lentamente. Siguiendo con el punto anterior, como ya dijimos, la meditación es una herramienta muy efectiva para reducir los niveles de ansiedad. Podés repetir las meditaciones que hicimos en el canal cuantas veces quieras. Y también si quisieras que subiéramos otras meditaciones con otras temáticas, déjanos tu comentario debajo del video. Otra herramienta que podemos considerar para calmar la ansiedad es el ejercicio físico. Un ejercicio que le demanda al cuerpo durante algunos minutos en el día ayuda a reducir los niveles de ansiedad, ya que se liberan endorfinas, las cuales producen una sensación de bienestar general. Puedes realizar cualquier actividad que te guste y te haga sentir bien. Puede ser un deporte o salir a caminar o a correr. Puede que también consigas los beneficios al practicar un deporte en el agua. Pero también te recomendamos que realices ejercicios los cuales tengan un impacto mayor, como pueden ser los ejercicios anaeróbicos, los cuales se realizan con una alta intensidad y una corta duración. Otra forma de aliviar la ansiedad es hablar con otras personas sobre lo que te preocupa o sobre lo que sentís. Si contaras con alguien en quien podés confiar estos aspectos y pudieras abrirte a contarle lo que te pasa, esto pudiera ayudar mucho a liberarte y deshacerte de esa carga como lo es guardarte esa ansiedad adentro tuyo. Y por último, una de las cosas que más nos generan ansiedad y muchas veces no le damos importancia es la falta de organización. La forma en la que gestionamos nuestro tiempo y cómo ordenamos las tareas que tenemos que completar son factores fundamentales para mantener el orden de nuestras prioridades. No solo ganaríamos tranquilidad, ya que nos veríamos menos estresados por las cosas que tenemos que hacer, sino que también ganaríamos tiempo en nuestro día a día al asignarle a cada tarea un momento específico y no hacer las cosas de manera desordenada o procrastinando. Muy bien, otra pregunta que nos habéis hecho dice, ¿cómo puedo aprender a aceptar las pérdidas? Uno de los consejos que yo te daría es primero de todo que entiendas que en el trading pues, hay pérdidas, lo hemos dicho antes, ¿no? Es decir, que nosotros todos los traders vamos a tener pérdidas, es totalmente normal. Ningún sistema gana el 100% de las operaciones, siempre hay operaciones perdedoras, es decir, tienes que perder para ganar, tienes que asumir un riesgo para obtener ese beneficio y entonces debes entender que en el trading siempre hay pérdidas, ya sea en los traders exitosos, ya sea en los traders perdedores, ya sea en los traders rentables, traders nuevos, traders profesionales, etc. Luego también uno de los consejos que te damos, o que yo te doy, sería que, otro consejo que te damos sería que establezcas pues un límite de pérdidas, es decir, para que puedas aprender a aceptar las pérdidas, que establezcas primero el límite de pérdidas, es decir, cuánto estás dispuesto a arriesgar, ¿de acuerdo? Y así en un día, y así en una operación, y de esta manera aprendes a aceptarlas. ¿Qué es lo que ocurre cuando no aceptas las pérdidas? Pues sabemos que no aceptas las pérdidas cuando te frustras después de perder una operación, cuando quieres vengarte después de perder una operación, cuando ves que el mercado hace un impulso fuerte, quieres entrar ya. No aceptas las pérdidas porque piensas que cuando haces la operación vas a ganar. Siempre esa operación va a ser una operación ganadora. Y lamentablemente no es así muchas veces. Es decir, el mercado siempre hace cualquier cosa en cualquier momento, siempre hace lo que al final acaba haciendo, y lo que digo es que ningún sistema pues te garantiza ganar, ¿no? Lo que decimos aquí es que pienses en probabilidades, ¿vale? Piensa en un bloque de operaciones suficientemente grande, no en la operación que estás haciendo, sino en un bloque de operaciones, en 10 operaciones, en 20, dentro del mismo mes, las operaciones que hiciste pues en la semana o el mes, etcétera. Muy buen principio para que puedas aprender a aceptar las pérdidas. Aparte de lo que ha comentado Ren respecto de cómo evitar las pérdidas, también hay un punto muy importante a resaltar, y es que en trading os vais a encontrar dos tipos de pérdidas. Las que hemos estado hablando hasta ahora, es decir, estas que son inevitables y están por defecto en nuestro sistema, ya que, como bien ha dicho Ren, para ganar tenemos que perder y tenemos que aceptar este hecho y pasar por él, y podemos realizar todas estas actividades para intentar reducir el impacto que esto nos causa. Pero también hay esas pérdidas que sí que son evitables y son las causadas por nuestra manera de ejecutar o de gestionar las emociones. Es decir, si por ejemplo, como bien ha dicho él, sentimos venganza y entramos al mercado sin analizar previamente, sin haber comprobado si cumplía nuestras confirmaciones, todo esto sí que afecta al sistema de manera directa
y no es por los movimientos del mercado ni por la estrategia, sino que es algo que sí se puede evitar y sí se puede corregir. Por eso es tan importante revisarnos a nosotros mismos, revisar cómo vamos operando nuestras operaciones, nuestros resultados, ganancias, pérdidas, diario emocional. Todo esto es súper importante, ¿vale? Es decir, cuanto más intentemos reducir todas estas variables que sí podemos controlar, mejor será el desempeño y mejor te vas a sentir también, ¿vale? No significa que vaya a ser todo perfecto y que no vayas a fallar, pero que las fallas que hayan les podamos sacar provecho y se repitan lo mínimo posible. A raíz de lo que hemos estado hablando con esto de las pérdidas, hay una otra pregunta que nos comentaron, que es por qué sabiendo dónde fallamos caemos una y otra vez en los mismos errores. Es decir, podríamos partir de este ejemplo de sé que un tipo de entrada pues me genera trading por venganza y me acaba pasando muchas veces que cada vez que hay ese tipo de pérdidas entro al mercado resentido, con muchas ganas de recuperar todo lo que he perdido y sin un análisis previo. Entonces aún pierdes más porque obviamente no cumplían las condiciones que nosotros esperábamos. Entonces, para poder corregir todo esto, será primero resaltar que es un proceso, ¿vale? No es algo que se pueda solucionar realmente de la noche a la mañana, pero sí que es cierto que podemos realizar algunas conductas para que todo esto mejore. Todo lo que hemos estado comentando al respecto de analizar tu estado, de revisar cómo reacciones ante las operaciones, tus resultados a nivel de estrategia, ganancias, pérdidas, toda la información que tú puedas recopilar sobre tu trading y sobre tu ejecución, mejor, porque cuantas más variables tengas, más información tendrás y más guías tendrás para saber dónde estás fallando, porque a veces es muy fácil decir sé que estoy fallando en algo, pero no hago nada, que aquí está el otro punto a tener en cuenta, el no procrastinar el fallo. Es decir, una vez estés un poco más tranquilo a nivel emocional, porque obviamente estarás activo en ciertas situaciones, y más si eres consciente de que es un error que es muy recurrente, tienes que permitirte analizarlo casi al momento. Cuando ya estás más tranquilo, pues en ese momento, cuando ya estés tranquilo, mirar qué ha pasado y ir tomando conciencia poco a poco. Es decir, intentar, por ejemplo, también apuntarlo en algún sitio para que tú lo puedas ver, ¿vale? Es decir, tomar conciencia de que hay el problema, que cuando ya tenemos identificado eso ya hay mucho trabajo hecho, pero el otro trabajo a hacer aquí es intentar cambiar la metodología de ese error. Es decir, no se vale tampoco saber que estás fallando y actuar siempre de la misma manera. Tenemos que plantearnos qué puedo hacer diferente para que ese error no lo vuelva a cometer. Quizás cuando estás teniendo conducta de trading por venganza, en vez de estar enganchado a la pantalla, puedes intentar poco a poco, si un día no sale, no pasa nada, quizás el otro sí que te saldrá, despegarte de la pantalla, por ejemplo. Conductas de estas que poco a poco generarán que esta dependencia sea menor. Entonces, todo eso tiene que ser un cómputo para que tú, paso a paso, tú vayas siendo capaz de tomar conciencia de esos errores, pero actuar de manera distinta. Es decir, muchas veces el origen no es el problema, es más la respuesta que tenemos ante él, ¿vale? Entonces, ahí está el trabajo, en cambiar esa respuesta. Algo que debes entender es que cada trader cometemos nuestros propios errores. Es decir, un trader es más miedoso y sale antes de tiempo. Un trader es más miedoso y mueve el stop loss. Un trader es agresivo y entra en el mercado de manera impulsiva. Un trader que es agresivo cuando pierde una operación, lo que hace es vengarse, lo que hace es querer recuperar la pérdida. Lo que decimos aquí, ¿de acuerdo? Es que tú no cometes errores porque quieres cometer errores. O sea, en el fondo, cuando tú haces algo, es porque te dan un beneficio. Quiero que entiendas esto, ¿vale? Cuando tú haces algo en la vida es porque te da beneficio, si no, no lo harías. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú, por ejemplo, sales antes de tiempo, ¿cuál es el beneficio ahí? Es decir, a nivel de pérdidas, obviamente no ganas todo lo que podrías haber ganado, pero a nivel de ganancia, a nivel interno, lo que decimos es que ganas al librarte de esta emoción desagradable, de esta emoción de estrés.
¿vale? Tú cuando estás ganando en una sola operación, no puedes dejar correr esa operación porque piensas que va a volver a tu break-even, a tu stop loss y vas a perder esa operación ganadora. Lo que haces es salir antes de tiempo y después de hacer esa conducta, te sientes bien, estás más relajado, estás más tranquilo, te sientes aliviado. Y quiero que entiendas que cuando cometes errores es porque al fin y al cabo estás ganando algo. Tú cuando entras al mercado de forma impulsiva es porque piensas que la operación te va a hacer ganar dinero, si no, no entrarías. Si tú entras al mercado de forma impulsiva, en forma de FOMO, del miedo a perderse una oportunidad, tú entras, la ganancia ahí es que tú entras porque esa operación puede hacerte rico. Es decir, cada error que tú cometes, al fin y al cabo, acabas ganando algo interno, ¿no? Y es algo que quiero que entiendas. Siguiendo con esto que dice Ren, nos podemos encontrar con operaciones negativas y a su vez una buena gestión emocional, la cual, por ejemplo, podría respetar el plan de trading. Entonces, ¿hasta dónde podemos decir que estamos perdiendo? También es eso, como un poco también a modo de resumen, es decir, tenemos que tener muy claras nuestras misiones o nuestras funciones en el trading. Nuestra responsabilidad es aplicar nuestro plan de trading acorde a nuestras reglas, analizar el mercado correctamente o intentarlo, si más no, una interpretación acorde a nuestras expectativas y, por supuesto, intentar gestionar nuestra emocionalidad en el trading. Si cuando tú haces una operación estás cumpliendo todo esto y aún así el resultado no es el que esperabas, puede haber variables externas que no tienen por qué depender de ti, que hayan hecho que esa operación sea negativa. Pero esa negatividad, como bien ha dicho Lucila, no es tan negativa realmente porque tú has cumplido todo lo que se esperaba de ti, lo que tú tenías que esperar de ti. Y como cumplía las condiciones se tenía que hacer, ¿vale? Pero en parte esa es la gracia del trading, que tienes que ser pues consciente y disciplinado con tu manera de ejecutar, ¿vale? Pero eso no te hace exento de que vayas a fallar en algún punto, porque somos humanos y fallamos, igual que no hay un sistema perfecto de trading, tampoco hay un trader perfecto. Entonces, tampoco hace falta, pues es eso, exigirnos una perfección que muchas veces no llega, porque vas a fallar seguro. ¿Vale? La cuestión es cómo nos tomamos ese error y qué feedback le podemos sacar de ahí, porque siempre hay alguna cosa que sacar, aunque no lo parezca. Exactamente, es decir, pues la frase esta, ¿no? De enfócate en el proceso y no en el resultado. Si tú has hecho y si tú has cumplido tu plan de trading, independientemente del resultado, es una buena operación, ¿vale? Porque haciendo esto a largo plazo, acabarás ganando. Pero imagínate que has incumplido tu plan, has movido el stop y luego te ha salido bien. ¿Qué es lo que vas a hacer en la siguiente operación? Si el mercado está por tocar tu stop y eso a largo plazo te acaba perjudicando. Entonces, es un punto a tener en cuenta todo esto. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, seguimos entonces. Nos preguntaron también por qué es difícil conseguir una buena disciplina. Uno de los próximos videos que se vienen para el canal habla sobre la disciplina y la motivación y cómo estos dos conceptos se relacionan entre sí, pero también vamos a ver por qué funcionan de maneras diferentes. Como un spoiler vamos a decir que la disciplina es difícil de mantener por varios motivos. Entre ellos podemos encontrarnos la falta de motivación. Cuando no tenemos una razón clara para hacer las cosas o cuando no delimitamos nuestros objetivos de una manera precisa, nuestra motivación va decayendo y arrastrando consigo a la disciplina. Si alimentamos la motivación, esta a su vez retroalimenta a la disciplina, como si fuera un círculo. Otro punto importante es que muchas veces nos sobrecargamos de tareas. Muchas veces, teniendo demasiadas responsabilidades y una gestión del tiempo que no es acorde a la cantidad de cosas que tenemos que hacer, se puede tornar difícil mantener nuestros hábitos y la disciplina para cada una de las actividades que realizamos. Como habíamos dicho en el punto anterior, es primordial aprender a enfocarnos en las tareas que estamos haciendo y no perder el tiempo procrastinando. Por otro lado, también tenemos que ser selectivos con las tareas a las que nos hemos expuesto y organizarlas jerárquicamente de acuerdo a su importancia o su urgencia. Otro punto que tenés que evaluar es si tu entorno te favorece o te perjudica para mantener la disciplina. Es decir que hay personas a las cuales se les da mejor mantener sus hábitos cuando los hacen en soledad, y otras personas saben que solas no van a poder sostener aquello que quieren lograr,
y se ven favorecidos cuando se acoplan con otros con los mismos intereses. Ambas opciones son válidas. Lo que me gustaría que hagas es evaluar si te gustaría contar con otras personas que tuvieran el mismo objetivo que vos para que te ayuden a mantener estos hábitos y la disciplina. Y lo mismo si consideraras que se te da mejor mantener estos hábitos en soledad, enfocándote vos mismo en todos los detalles. De todas formas, les recuerdo que en un próximo video vamos a hablar de esto, pero ahí también vamos a ver las herramientas que podemos utilizar para desarrollar la disciplina, aun cuando nuestra motivación flaquea. Muy bien, y vamos ya a la última pregunta. Y dice, ¿qué hacer cuando sientes que vuelves al inicio? ¿Qué es lo que dirías, Claudia? Yo diría que nos planteáramos la perspectiva de esta pregunta. Es decir, es muy interesante porque hasta qué punto en el trading o en cualquier habilidad que tú estés aprendiendo a lo largo de tu vida, por ejemplo, todo el progreso que hemos hecho hasta la fecha se pierde. Es decir, si estuviéramos hablando quizás de algo tangible que de golpe lo tenemos y de golpe desaparece, no. Pero cuando es algo que hemos estado aprendiendo, es decir, que requiere un proceso de aprendizaje, ¿hasta qué punto todo este proceso o toda esta información se pierde? Tú no te olvidas de hacer trading o no te olvidas de analizar los mercados, sino que esta información que tú tienes a mano por condiciones o por alguna situación X o por alguna emoción también se entra en duda. Es decir, tu perspectiva de esto, entras en duda de si todo el progreso que habías hecho se ha perdido. Y realmente no has desaprendido nada, simplemente está condicionada. Entonces, cuando sentimos esta situación, hay varias maneras de proceder, pero sobre todo una de ellas es revisar los resultados de lo que tú estás haciendo. No sé qué opináis vosotros al respecto de todo esto. Yo pienso que muchas veces cuando los proyectos parecen volver al inicio, sentimos como que estamos yendo hacia atrás, como que estuviéramos empezando de nuevo, como si estuviéramos empezando de nuevo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este nuevo comienzo lejos está de ser una página en blanco, ya que tenés toda la experiencia de lo que hubiera pasado anteriormente. En este sentido, ya estarías con una ventaja con respecto a tu antigua versión, la cual hubiera comenzado aquella otra primera vez. Yo te diría que en vez de preguntar, que está muy bien, qué hacer cuando sientes que vuelves al inicio, la pregunta que yo te haría a ti es ¿por qué sientes que vuelves al inicio? O ¿qué es el inicio para ti? O sea, ¿por qué sientes que vuelves al inicio? Porque cada día vas cambiando de estrategia y vas aprendiendo nuevas cosas, nuevos mercados, y sientes que vuelves al inicio, porque cada día vas cambiando de plan de trading. Y por eso sientes que vuelves al inicio. ¿Por qué sientes que vuelves al inicio? O sea, ¿qué haces para que sientas que vuelves al inicio? ¿Me explico? Entonces, partida de toda la información que hemos dejado sobre la mesa, que deja muchísimo que reflexionar, volvamos un poco al kit de la cuestión, que es realmente lo que quizás te interesará saber, aunque también invito a todo el que nos esté escuchando a reflexionar sobre todas estas preguntas que hemos planteado respecto a esto, toda la información que hemos proporcionado. Respecto a qué puedes hacer cuando tienes esa sensación. Una de las partes que hemos dicho sería esta, el hecho de revisar todo el progreso que has hecho. Es decir, todas estas operaciones que has registrado, todo este diario emocional, esto está ahí para algo. Esto está ahí para que veas que, por ejemplo, una sola operación o un resultado negativo, una situación negativa, no determina nada a lo que está por venir, ¿vale? Porque es un pequeño grano de arena de todo lo que tú has estado construyendo, ¿vale? Entonces, tened en cuenta todo esto, ¿vale? Entonces, no sé qué opinan mis compañeros al respecto de esto, pero no sé qué más creéis que podríamos añadir a qué pueden hacer para resolver esta sensación. Creo que este momento de volver a empezar o esa sensación de haber vuelto al inicio nos da pie a un muy buen momento para analizar la situación. Por ejemplo, ¿qué deberíamos corregir? Podría ser que te hubiera faltado planificación o que te encontraste con algún obstáculo que no pudiste sortear en aquel momento, o incluso tenías menos conocimientos de los que tenés hoy en día. Todos estos factores son relevantes para que no te juzgues si tu primera vuelta no salió como esperabas.
Por otro lado, cuando volvemos a ese inicio, también tenemos la oportunidad de volver a trazar las metas y objetivos y revisarlos y cambiarlos si hiciera falta. Tenemos que priorizar que nuestros objetivos y las metas que nos propongamos sean realistas y claros. Esto ya lo habíamos visto en un video anterior, pero también me parece interesante recordarlo acá, que es que cuando trazamos nuestros objetivos siempre pensamos en ese objetivo final o último que queremos lograr y muchas veces puede parecer demasiado grande o lejano. Lo que queremos decirles es que sería una buena idea descomponer ese objetivo mayor en otros objetivos más pequeños, los cuales podamos lograr de a poco en un lapso menor de tiempo y realizando también un esfuerzo menor con el que nos podamos comprometer. De nada serviría enfocarte en ese objetivo mayor si no lo pudieras sostener en el tiempo. Y por último, como vimos en la pregunta de cómo respetar un día negativo, vamos a recordar que siempre es propicio cuando volvemos a comenzar, hacerlo cuando ya nos hubiéramos tomado el tiempo suficiente para procesar aquellas emociones que nos hubieran dejado nuestros proyectos o expectativas anteriores. En este tiempo de revisión debemos trazar cómo pensamos accionar para lograr nuestros objetivos en esta segunda vuelta. Muy bien, así acabaríamos ya este vídeo, este podcast, como lo queráis llamar. Dejad en los comentarios las preguntas que tengáis, lo podéis dejar abajo en los comentarios de YouTube, nos lo podéis dejar en nuestra cuenta de Instagram, que por cierto, que cada viernes subiremos historias, ¿vale? Preguntando o haciendo estas preguntas y respuestas, así que dejadlo por ahí. Perfecto, así que yo me despido ya, yo soy Eren y nos vemos en los próximos vídeos. Yo también me despido. Muchísimas gracias por haber puesto vuestras preguntas. Siempre ya sabéis que vamos a estar encantados de responder de la mejor manera posible todas las dudas y cosas que os puedan pasar, que para eso estamos, Pipsología está aquí para eso. Entonces, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo muy grande a todos. Muchas gracias, traders. Desde Pipsología les deseamos un buen trading y recuerden, la transformación está en tus manos.